Quédate hasta el final del video porque te mostraremos cómo miles de personas se están organizando en torno a llevar a la justicia a una de las organizaciones de alto control religiosas más controvertidas de las últimas décadas. En un video de hace bastante tiempo, mucho antes de la captura de Maduro, comentábamos las semejanzas entre quienes, desde una perspectiva humana, ostentan el casi poder absoluto sobre millones de personas. En Venezuela el dictador parecía intocable, alardeaba de utilizar la Biblia, citaba a menudo de ella, afirmaba que contaba con protección divina, mostraba sus relojes Rolex y anillos de autoridad. De forma idéntica, los miembros del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová han actuado recalcando su poder terrenal sobre millones de adeptos. Una especie de comunicación no verbal mostrando su estatus. Pero finalmente la justicia llegó para el dictador. A veces, para que un régimen de alto control comience a desmoronarse, hay dos formas: un abandono masivo y repentino de miembros, lo cual puede tardar muchos años, o que la ley actúe sobre los cabecillas de la organización para que de esa manera la torre comience a desmoronarse. No es casualidad que los testigos de Jehová hayan anticipado que serán detenidos por las autoridades. Esto lo asocian al ataque de Gog de Magog, en donde vemos a fuerzas policiales militarizadas intentando arrestarlos. Por cierto, algo muy exagerado, pero que intenta advertir al testigo de a pie de que no se extrañe si sus líderes son arrestados. Incluso en sus ilustraciones, observamos cómo los miembros del cuerpo gobernante y hasta la sede mundial en Warwick están en la mira de las autoridades. Pero esto en realidad no tiene nada que ver con la persecución religiosa que realmente tuvieron los cristianos por hablar de Jesucristo en el siglo I. Las razones asociadas a los testigos son muy diferentes. Mark Sanderson, del cuerpo gobernante, en una reciente visita al país de Chile, demostró su preocupación de cómo los juicios de Noruega y Bélgica les han traído problemas. Sí, están muy preocupados por todo lo que se les viene, y las razones tienen que ver con el ostracismo, el trato a los expulsados, y no con predicar las buenas nuevas. De hecho, en ningún momento el gobierno de Noruega les privó del derecho a practicar su culto religioso. El problema más bien es que la organización reclama un derecho económico, de que el Estado le entregue un dinero que alega merecer obtener. Y esto Sanderson evidentemente lo omite en su discurso, el cual puedes encontrar en Reddit. Pero esto se está poniendo color de hormiga para la Watchtower. En la Cámara de los Comunes de Inglaterra, en el mismo Parlamento británico, Sam Carling, que es miembro del Parlamento, expuso ante el Estado los tres principales problemas de la organización de los Testigos de Jehová: la cuestión del ocultamiento de los casos de abuso, el ostracismo aplicado a los exmiembros o a quienes dejan de ser testigos, y la cuestión de las transfusiones de sangre. Todos estos tres grandes problemas tienen repercusiones en la sociedad civil y traen problema al Estado, como daños psicológicos, traumas y hasta fallecimientos. Y esto hace que la organización de los testigos sea examinada en cuanto a la exención de impuestos y se revise su estatus sobre si realmente es inofensiva como religión. Y esto está escalando más y más. Carling, como es parlamentario, tiene fuero o protección. La Watchtower no puede silenciarlo o demandarlo. Y la BBC está cubriendo ampliamente la noticia en Inglaterra. Hace pocos días una entrevista comenzó a profundizar en el caso. Si en Inglaterra esto avanza, la organización estará en serios problemas. Pero esto ha llegado a los mismos Estados Unidos. Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Más de 5,000 cartas le piden a Trump que investigue a la organización. Leamos ahora el completo reportaje de ABC, publicado hace pocos días.
El diario ABC nos dice: más de 5,000 cartas sobre el escritorio del despacho oval. La constatación de que Donald Trump ha leído sus argumentos y la respuesta directa de varios congresistas en la que afirman que se toman en serio las denuncias por abusos a menores. Son las credenciales con las que los promotores de la Operation Spotlight, 3 antiguos miembros de los Testigos de Jehová, dan por concluida la primera fase de su campaña para presionar al presidente de Estados Unidos para que impulse investigaciones federales sobre las políticas internas de la organización religiosa, especialmente aquellas relacionadas con el ostracismo social al que son condenados quienes la abandonan o son expulsados. Aunque los destinatarios de las cartas están en Estados Unidos, la campaña tiene un carácter global y se enmarca dentro de las diversas iniciativas que están haciendo pública la realidad que se vive dentro de los Testigos de Jehová, como la serie de HBO Max estrenada el 20 de febrero. La producción audiovisual está inspirada en la investigación y el podcast de Los Expulsados del Paraíso realizados por ABC y que narra los testimonios de las víctimas de la confesión religiosa y el juicio al que fueron sometidos tras la denuncia contra ellos de los propios Testigos de Jehová. Así, Operation Spotlight, que comenzó hace algo más de un año, se articula a través de una extensa carta dirigida a la Casa Blanca y a los congresistas estadounidenses, puesto que este es el país en el que surgió esta confesión religiosa y donde se encuentra su sede principal, la conocida como Watchtower, desde la que el cuerpo gobernante, su principal órgano de gobierno, controla los designios de los 9 millones de creyentes que afirma tener la organización. También en este caso, la firme declaración de intenciones con la que comienza la carta que ha leído Trump es muy similar a los testimonios que antiguos testigos de Jehová han narrado en estas páginas o en la versión televisiva. Le escribo como ciudadano profundamente preocupado por las graves acusaciones de abuso sexual infantil, violaciones de los derechos humanos y encubrimientos sistémicos dentro de la organización de los Testigos de Jehová, señala la misiva. El texto sostiene que las políticas internas de la entidad protegen a los abusadores, silencian a las víctimas y reemplazan los procesos legales con procedimientos judiciales internos que desafían las leyes de los Estados Unidos. La carta, que ya han enviado más de 5,000 personas, pide expresamente que el Departamento de Justicia investigue posibles encubrimientos, que la Agencia Tributaria de Estados Unidos revise el estatus de exención fiscal de la Watchtower y que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese país evalúe el impacto psicológico del rechazo social hacia los exmiembros. Con estas peticiones no pretendemos que se prohíba la religión, sino que se revisen prácticas concretas que pueden resultar dañinas para quienes siguen en ella. Explica a ABC por videoconferencia uno de los promotores de la iniciativa, que prefiere mantener el anonimato para evitar represalias desde la confesión religiosa. Desde la Watchtower, están atacando muy fuerte a las voces discrepantes en Estados Unidos. Están furiosos, nos explica. Como ocurrió en España cuando apareció la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, en Estados Unidos están denunciando a quienes tienen una opinión distinta sobre ellos. Ya han conseguido cerrar algunos canales de YouTube, explican. Los promotores de la campaña ocupaban, hasta no hace muchos años, puestos prominentes dentro de la estructura de los Testigos de Jehová. Eran precursores regulares. Otros incluso eran ancianos, el encargado de una congregación similar al sacerdote en otras confesiones, y siervo de circuito, lo que le llevaba a supervisar el trabajo de unos 20 salones del reino, como llaman a sus templos. Todas estas personas,
que alguna vez trabajaron para la organización han despertado y se están organizando para exponer los abusos de la Watchtower. El diario ABC continúa. Pero ser conocedores de la estructura de encubrimiento en los casos de abusos a menores les llevó a replantearse su pertenencia a la organización. Empezamos a tener dudas al ver que los ancianos, después de conocer el caso, no tomaban medidas ni presentaban el caso a la policía y reducían la respuesta a un comité judicial interno, en el que además la víctima debe presentar 2 testigos para ser creída. Explican desde Estados Unidos. Una justicia interna, paralela a la ley, que en muchas ocasiones se saldó sin condena al agresor. ¿Y si lo dejamos en manos de Jehová? La justicia mundana no sirve para nada. Fue la única respuesta que obtuvo de los ancianos una víctima española tras narrar su violación, según contó en el juicio. Esas dudas sobre los procedimientos llevaron también a los extestigos estadounidenses a plantearse dejar la organización. Comenzó ahí el ostracismo, nos comenzaron a apartar. Explican a ABC sobre aquellos momentos. La actitud de los testigos de Jehová hacia ellos les llevó a asumir por completo lo que intuían desde hacía tiempo. La gran mentira, que no solo estaban viviendo, sino que contribuían a difundir. Eran lo que los diversos grupos de extestigos han acuñado como PIMO, acrónimo en inglés de físicamente dentro, mentalmente fuera, que define a los testigos de Jehová que siguen activos en la organización, asisten a reuniones, predican, pero que ya no creen en sus doctrinas y no se marchan por miedo a perder el contacto con sus familiares y amigos. Los testigos de Jehová practican la muerte social en vida con los que abandonan o son expulsados. Explican a este diario una realidad que también han denunciado los extestigos en España y que estuvo muy presente en el juicio y se ha narrado de forma muy directa tanto en el podcast de ABC como en la serie que ahora se estrena. De hecho, en la carta enviada a Trump señalan cómo los testigos de Jehová utilizan la presión económica, social y psicológica para hacer cumplir sus políticas, lo que conduce a casos documentados de depresión severa, falta de vivienda y suicidio. Y recuerdan que los tribunales han dictaminado en casos similares que este tipo de prácticas coercitivas pueden causar daños, en especial cuando conducen al distanciamiento familiar, la pérdida del empleo o crisis de salud mental. La carta también recuerda los casos de abusos a menores y hace una especial referencia a la Royal Commission, la investigación promovida por el gobierno australiano para analizar esta lacra en las diferentes confesiones y que determinó que los niños no están adecuadamente protegidos contra el riesgo de abuso sexual infantil en la organización de los testigos de Jehová, según recoge el texto. Los promotores aseguran que la campaña nació como una respuesta internacional inspirada en experiencias previas dentro de la propia organización. Quisimos hacer esta campaña mundial con más de 50 países. Según explica, la iniciativa se inspira en movilizaciones anteriores promovidas por los propios testigos de Jehová, como las campañas de cartas enviadas a gobiernos extranjeros cuando la organización fue restringida en Rusia. Estamos utilizando las mismas prácticas que ellos utilizan, señalan. Los activistas insisten en que el objetivo principal no es judicial, sino político y social. No es denunciarlo ni hacer un juicio. No tenemos fondos. Queremos sensibilizar a líderes políticos y congresistas. Más allá de Estados Unidos, los impulsores de la campaña buscaron desde un primer momento proyectar una imagen internacional, como finalmente han conseguido. Además, la carta recuerda cómo en Japón, Nueva Zelanda, España, Brasil, Reino Unido y Argentina también han iniciado investigaciones formales sobre las prácticas de la organización.
La ofensiva mediática de los exmiembros refleja una tendencia creciente a nivel internacional, a la que se suma un reciente juicio en Noruega, donde la confesión ha perdido su estatus de religión debido al ostracismo que somete a sus miembros, o a las denuncias cada vez más públicas, como la serie de HBO, de factura española, que se ha estrenado en todos los países en que está implantada la plataforma, casi toda Europa, Estados Unidos e Iberoamérica. Agradecemos a ABC, ya que hemos leído de forma íntegra el artículo reciente, y esta es la serie de estreno mundial en HBO Max que tiene a la Watchtower arrancándose los pelos. Créanme, tal como la disidencia y el éxodo gradual y constante de personas que abandonan una dictadura comienzan a tener ecos en poner en la mira a los que ostentan el poder, así las organizaciones humanas también pueden gradualmente comenzar a ser tumbadas. Trump ya ha recibido 5,000 cartas pidiendo que se investigue a los testigos. Pero esas cartas también han sido enviadas a los congresistas de Estados Unidos. Algunos podrían alegar que Trump tiene cierta simpatía por los testigos en vista de que alguna vez su yerno, hace ya muchos años y antes de la presidencia, estuvo a cargo de la compra de los edificios de Brooklyn, en Nueva York, una transacción en donde la Watchtower obtuvo $1,000 millones. Pues ese video que Jared, el yerno de Trump, alababa a los testigos ha sido eliminado de la página web de la Watchtower, y nuestro amigo Maroned se preguntaba la razón. Pero con lo que estamos analizando es probable que el propio Jared y la administración Trump haya pedido la eliminación de ese video, y no la Watchtower. ¿La razón? Los pecados de la organización religiosa se están amontonando y puede que cambie la marea, y la administración Trump, como buenos políticos, deseen evitar toda relación antigua con la Watchtower. Por eso Sanderson mostraba cierto grado de nerviosismo en su reciente discurso en Chile, preocupación, y la necesidad urgente e imperiosa de reclutar a jovencitos, pero eso lo veremos en otro video. Pero les puedo adelantar que esa acción desesperada les traerá más problemas legales. Estaremos atentos. Estos meses posiblemente aumente la paranoia para cazar apóstatas y victimizarse. Recuerda que aquellos que están en el poder siempre tienen miedo a perderlo. No te olvides de apoyarnos con un like. Muchas gracias.